¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 21:30 por la pantalla de C5N. La interna de Juntos por el Cambio, que ahí abajo en el grafo hay que modificar una letra, un riesgo para el gobierno. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Pasamos a explicar. Hoy la atención está puesta en su enorme mayoría los programas de política, las conversaciones entre los tomadores de decisiones y el público interesado en la cuestión política, en qué va a ocurrir en la PASO de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Hubo dos fotos el lunes y el jueves de la semana pasada de el larretismo, para decirlo rápidamente, con los intendentes más importantes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, que le dieron una sensación de fortaleza a Diego Santilli, el candidato ya confirmado, a menos que Larreta diga lo contrario, para participar en la PASO de Juntos por el Cambio. La pregunta es, frente a ese volumen, vamos a decirle, si usted quiere, político, poblacional, de estructura, el que quiera llamarle, Jorge Macri respondió con una foto, por supuesto de menor tenor, digamos, en función de lo que había ocurrido con los intendentes, por ejemplo, del Grupo Dorrego, y seguramente con cierta molestia por el apoyo explícito al candidato de Rodríguez Larreta. Ahora, y rápidamente nos metemos con el tema Manes porque tiene que ver con esto que les decimos. Porque Manes parece estar decidido a ser candidato, es lo que plantea. Estuvo en una actividad de la Unión Cívica Radical la semana pasada, hoy está en Jujuy, donde uno imagina que se impondrá el oficialismo de Gerardo Morales, acompañando al gobernador de la provincia, está junto con Maximiliano Abad y con Martín Lustó. Y algunos especulan con que el armado territorial que pierde Jorge Macri por los intendentes acompañando a Rodríguez Larreta, acompañando a Diego Santilli, se lo pueda dar la estructura del radicalismo. ¿En qué esquema? En una lista de unidad, en concejales, en legisladores provinciales y en una PASO a nivel nacional entre Manes, Jorge Macri, que irían en una T, versus Diego Santilli. Esa es una hipótesis que parece convenirle más a priori a Jorge Macri que a Facundo Manes. ¿Por qué motivo? El motivo central es político. Porque Manes, de esa PASO, es el candidato que puede no hacerse cargo de Macri. Cosa que no puede hacer Diego Santilli y, por supuesto, tampoco puede hacer su primo Jorge Macri. Es importante esto porque es el único de los tres candidatos, Manes, en caso de que sea, en caso de que juegue, en caso de que participe, que puede no hacerse cargo de Mauricio Macri. No es un dato menor, porque el apellido, mejor dicho, no el apellido Macri, Mauricio Macri a la tercera sección electoral no puede entrar. Después, depende con quién hables. Si hablas con el esquema de Jorge Macri o con el esquema de Diego Santilli, tienen encuestas diferentes sobre Macri-Jorge. ¿Qué tiene para decir Macri-Jorge? Mirá, yo saqué 50 puntos en Vicente López cuando ganó Mauricio y saqué 60 cuando perdió Mauricio. Es decir, la gente no me emparenta tanto con la figura de mi primo. ¿Esto por qué es importante? Bueno, por algo que pasó prácticamente desapercibido en la discusión pública y tiene que ver con algo muy caro, en el sentido de muy importante, para todos los intendentes. Los jefes comunales que ganaron la PASO, que ganaron las elecciones municipales de Juntos por el Cambio, lo hicieron por un margen muy finito, porque la verdad es que el resultado de María Eugenia Vidal en la provincia y de Macri en la nación los perjudicaba. Incluso, insisto con esto, a los intendentes de Juntos por el Cambio que ganaron sus elecciones. Hoy vamos a hablar con uno de ellos, con Néstor Grindetti. Pero el caso de Grindetti, el caso de Héctor Gay de Bahía Blanca, el caso de Valenzuela de 3 de febrero, de Julio Garro de La Plata o de Guillermo Montenegro de Mar del Plata. Son casos distintos, pero le doy los 5 de repente, obviamente, junto con Jorge Macri, más importantes de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el dato acá? Bueno, que una elección en la que pierdan por mucho
los intendentes oficialistas de Juntos por el Cambio, les puede complicar la convivencia interna del Consejo Deliberante. Y ya hubo experiencias en el peronismo en 2017 en la que algunos intendentes que acompañaron a Florencio Randazzo tuvieron, no dificultades, pero sí una guadaña sobre el cuello, porque la oposición tenía mayoría en el Consejo Deliberante. Hoy hablaba con algunos intendentes y me decían, mirá, la verdad es que si no se, para decirlo rápidamente, no se pica demasiado la política, por más que los intendentes sean, los concejales sean opositores, no debería ser un problema para el intendente oficialista. Esto sea Juntos por el Cambio, sea el peronismo. Ahora, si la polarización se agudiza, la verdad es que es un factor a tener en cuenta. Esto es algo que también están mirando los intendentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires. También en la ciudad el escenario está abierto. ¿Por qué? Porque hoy desde el esquema de Patricia Bullrich dicen Vidal no quiere ir a una PASO. Es unidad o nada. Y del esquema de Vidal dicen no, prefiero unidad, pero si hay que ir a una PASO, voy a una PASO. ¿Por qué el tema de unidad es algo con lo que puede jugar Patricia Bullrich? ¿Qué dice la ex ministra de Seguridad? Dice, si yo pierdo, la PASO, pero saco el 40%, que es una de las hipótesis que giran en torno a Bullrich, me quedo con 7 legisladores y 2 o 3 diputados nacionales. No hay nada que me pueda dar la reta que a mí me equilibre esa ecuación. No tengo ningún incentivo por el cual bajarme. Eso dicen desde el entorno de Patricia Bullrich. ¿Qué dicen desde el entorno de Rodríguez Larreta? Puede ser que ese sea el resultado. Ahora, si pierde una PASO, también se queda sin la presidencia del partido. Porque no puede ser presidente o presidenta del partido alguien que perdió una interna. Entonces me da la sensación que esto puede ser un incentivo para Patricia Bullrich para consolidar una lista de unidad. Mientras tanto, Macri, su personaje muy singular, se va a Europa. Macri se va a Europa. Tiene una agenda en Zúrich por la Fundación FIFA. Va a presentar su libro a Madrid, posiblemente con Mario Vargas Llosa, y va a un congreso del Partido Popular invitado por Pablo Casado. ¿Qué pasa si Macri cuando vuelve, si es que no se consolidó todavía, o los candidatos de las PASO o alguna lista de unidad, dice, yo quiero ser candidato, el candidato voy a ser yo? Como le viene diciendo, sugiriendo, insistiendo Miguel Ángel Pichetto. Es una hipótesis. Lo interesante es que hasta ahora no sé cuánto tiempo va el programa, deben ir más o menos 10 minutos de programa, 8. Hablamos de elecciones y no nombramos al gobierno nacional. Este es uno de los datos y uno de los riesgos del gobierno nacional. ¿Cuál? Que una PASO atractiva como podría ser Vidal Bullrich en la ciudad y la ciudad de Buenos Aires como caja de resonancia de la nación, y Manes Santilli o Manes Santilli Jorge Macri en la provincia de Buenos Aires, más aún si van los tres, tenga un atractivo tal que ningún candidato o candidata, y esto no es en desmedro de ninguno de ellos y ninguna de ellas, sino es un dato objetivo de la realidad, que son danza hasta el momento de nombres en el frente de todos, pueda generar siquiera un atractivo parecido para disputar la agenda pública de la PASO de Juntos por el Cambio. Además, en el oficialismo hay dos criterios, no hay uno. Están quienes dicen que el núcleo duro de votantes del Frente de Todos está muy desmovilizado y que hay que darle alimento político a ese núcleo duro para que empiece a movilizarse y que eso genere la musculatura, por ejemplo, que generó la campaña del balotaje de Daniel Scioli. Y hay otros que sostienen que el Frente de Todos lo que viene perdiendo no es movilización en su base de votantes, sino a los famosos moderados, al voto blando, que tuvo un quiebre con Vicentín y empezó a caer a partir de ese momento. Y tal vez los dos hemisferios en el Frente de Todos tengan un poco de razón. El problema no es quién tiene razón, sino que no hay definición sobre este tema.
Y los días pasan y se acerca y no hay clima tampoco electoral en el Frente de Todos. Lo interesante era que hasta hace 2 meses, en Uspallata, en la jefatura de gobierno porteño, decían el candidato nuestro, sea Santilli o quien sea, pierde por 15. Hoy dicen pierde por 10. Después vamos a hablar de esto con Pablo Ibáñez. Entonces la pregunta es, ¿qué se va a discutir en esta elección? En esta elección se va a plebiscitar la gestión sanitaria y económica en virtud de la luz de la pandemia del gobierno nacional, o se va a discutir en parte el fracaso económico del gobierno de Macri, que buena parte de ese fracaso económico fue el que le dejó las restricciones a Alberto Fernández para no poder tomar medidas más audaces desde el punto de vista fiscal en el medio de la pandemia. Bueno, la oposición ahí tiene un problema. Uno, por supuesto, es si se habla de Macri. Ese es el problema inicial. El segundo es que eligió ponerse la presidenta del partido, es decir, tiene un vigor institucional muy importante, como la cara, como las movilizaciones en contra de la gestión sanitaria del gobierno. Algunos me dirán, no, pero esto no fue así. En el trazo grueso fue así. En el trazo grueso fue así. Entonces, si no puede Patricia Bullrich, por caso, hacer una campaña y desde el punto de vista simbólico también es incómoda para el resto del partido, excepto para el radicalismo, tal vez uno podría ser más preciso, excepto para Facundo Manes, si no puede hablar de la campaña de vacunación, tal vez la única persona que lo pueda hacer por su relación con Rodríguez Larreta y por ser un distrito que gestionó, sea María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires, ¿de qué podría hablar la oposición? Tampoco puede hablar de economía. Porque es cierto que los números de la gestión de Alberto Fernández, producto de la pandemia, han sido muy duros para los argentinos y las argentinas, pero también es cierto que muchos de los datos que se ven hoy, aún en pandemia, son mejores de los últimos datos del gobierno de Mauricio Macri sin pandemia. Y el mundo en el que debate Juntos por el Cambio no es el mismo mundo en el que debatían las elecciones de 2017, que son las que por las cuales tenemos que comparar la elección del 2021, es con la que se compara la renovación. Y si no me creen, escuchen al presidente de los Estados Unidos después de arreglar con el Partido Republicano un proyecto, un programa de infraestructura que es, creo que 10 veces el acuerdo del Fondo Monetario Internacional con la República Argentina. Escuchen a Joe Biden.